Ya, ahora sí. Bueno, entonces, vamos a comenzar con la clase de hoy. Ayer entonces vimos bastantes propiedades de los estimadores. Vimos lo que era un estimador sesgado, lo que es o insesgado, lo que significaba que un estimador fuera consistente, lo que tenía que ver con la eficiencia de un estimador, la relación que había entre el sesgo de un estimador y la varianza del estimador, y cómo uno pues espera que tenga poco sesgo y poca varianza, pero a veces eso no es posible obtenerlo. También vimos sobre los dos métodos, digamos, particulares muy utilizados para hallar estimadores, que son el método momentos y el método de máxima verosimilitud. E hicimos algunos ejercicios. Hoy vamos a hacer este ejercicio, digamos que llama ejercicio de resumen, que involucra casi todo lo que vimos ayer. Y este ejercicio va a ser la base del taller de R que vamos a realizar para este tema. Entonces, el ejercicio de resumen nos dice, sea x1 hasta xn, una muestra de n variables aleatorias de una distribución uniforme de 0 hasta θ. Calcule un estimador insesgado de θ1 de θ, un estimador insesgado θ1 de θ, basado en el método momentos. Entonces, aquí me faltó el gorrito, ¿no? Porque son estimadores, entonces ponemos gorrito. Gorrito, 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 gorrito. Entonces, calcule un estimador insesgado θ1 gorrito de θ basado en el método momentos, teniendo en cuenta que θ es el límite superior, digamos, en el rango de la distribución uniforme que estamos estudiando. Bien, entonces aquí significa que tenemos que hallar el estimador de este θ basado en el método de momentos. Para ello debemos recordar lo que es la distribución uniforme. Entonces recordemos que la distribución uniforme, la distribución uniforme es una distribución que es igual la probabilidad en cualquier punto en el rango de la distribución de los valores que puede tomar la variable, la probabilidad es la misma. Entonces, si uno grafica la distribución de dicha variable uniforme, pues va a tener siempre la misma probabilidad todo el tiempo. Entonces, la distribución va a tener esta forma, ¿no? Donde aquí siempre va a ir del rango, ¿no? Generalmente pues uno habla entre A y B, es decir, puede tomar valores entre A y B. En el caso del ejercicio, pues puede tomar valores entre 0 y θ, la variable X. Y entonces lo que se tiene es una muestra aleatoria, X1, X2, o bueno, se tiene una muestra de tamaño n, y se quiere encontrar un estimador basado en el método de momentos de este variable θ, que quiere decir todos los valores entre 0 y θ, que puede tomar X. Bien. Entonces, basado en el método de momentos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como vimos ayer, lo que tenemos que hacer es hallar los momentos e igualarlos. Entonces, el primer momento, voy a poner aquí el primer momento, viene siendo la sumatoria desde i igual 1 hasta n de los x sub i dividido en n. Y esto lo podemos igualar al primer momento. Este sería el primer momento muestral. Lo podemos igualar al primer momento poblacional. ¿Y cuál sería el primer momento poblacional? Pues tenemos que ver de acuerdo a la distribución uniforme que se tiene. Entonces, ¿ustedes recuerdan cuál es el primer momento de la distribución uniforme? O bueno, ¿cuál es la media de la distribución uniforme?
¿Lo La vieron? suma de los parámetros entre dos, profe. Exactamente. Entonces, si nosotros tenemos una distribución uniforme, la media de la distribución uniforme va a ser, en este caso, si tuviéramos A y B, pues sería A más B dividido en 2. En este caso, 0 más teta dividido en 2. Entonces, esto lo igualamos a teta sobre 2. De nuevo, si no se acuerdan, de todos modos, es sencillo mirar aquí. Aquí está el min. Primer momento, la suma de los parámetros dividido en 2. Necesitamos también la varianza. La varianza es 1 sobre 12 por b menos a al cuadrado. Entonces aquí estamos hablando de teta al cuadrado. Entonces, el segundo momento viene siendo la sumatoria desde i igual 1 hasta n de x sub i al cuadrado sobre n. Y recordamos que el segundo momento es la varianza más el valor esperado del cuadrado. Entonces, la varianza, acabamos de ver ahí en Wikipedia, teta al cuadrado sobre 12, más el valor esperado al cuadrado. Y el valor esperado es teta medios. ¿Sí? Y así sucesivamente uno puede seguir armando. Ahora, como aquí solo tenemos que estimar un valor, pues no necesitamos sino el primer momento. Solo necesitaríamos el primer momento para poder hallar el estimador por el método de los momentos. Entonces, basémonos solamente en el primer momento. Pero Una preguntita antes de que continúe. El N, o sea, eran dos Ns en el ejercicio, eran S12 y 4, o sea, era sobre N. no, ese 12 y ese 4 no tienen que ver con el ejercicio, sino con la distribución uniforme. Sí, cierto. No hay, siempre lo mismo. Gracias, profesor. Entonces, no necesitamos sino estimar un parámetro, entonces utilizamos solamente el primer momento. No necesitamos más ecuaciones que una, que la primera. Entonces, ahora el ejercicio nos dice hallar un estimador de teta basado en el método momentos. Entonces, yo sé aquí que x barra es igual a teta medios. ¿Sí? Pues entonces ya podemos tener un estimador de teta por el método de momentos, porque va a ser teta gorro por el método de los momentos. Va a ser igual a 2 veces x barra. ¿Sí? Y ahí tenemos nuestro primer estimador. Este viene siendo lo que en el ejercicio llamamos el teta 1. 2x barra. Bien. Y bueno, necesitamos un estimador insesgado basado en el método de los momentos. Entonces, revisemos primero que sea insesgado. O si no, debemos hacer alguna otra cosa. Entonces, ¿cuál sería el valor esperado de ese teta 1? El valor esperado de ese teta 1. ¿Qué sería? Sería el valor esperado de 2 veces x barra. ¿Sí? Entonces, esto es lo mismo que 2 veces el valor esperado de x barra. ¿Y cuál es el valor esperado de x barra? ¿Ah? ¿Cuál es el valor esperado de la media muestral? La media, profe. La media poblacional, exacto. Y la media poblacional de una distribución uniforme es teta medios. Entonces, el valor esperado es teta medios. Entonces, quiere decir que el valor esperado de teta 1 es exactamente teta. Entonces, el estimador es insesgado. ¿No? Sesgado. Bien. Esto sería la primera parte del primer estimador que tenemos que hallar.
Ahora viene un segundo estimador, que es calcule el estimador de máxima verosimilitud, teta 2 de teta, bueno, es decir, calcúlelo por máxima verosimilitud. Y nos preguntan que si es sesgado o insesgado. Entonces vamos a calcular el estimador por máxima verosimilitud. Entonces, el estimador por máxima verosimilitud vamos a necesitar la distribución conjunta. Entonces, la distribución conjunta viene siendo x1 hasta xn, dependientes de qué parámetro, pues el parámetro del que depende va a ser teta, ¿no? Y esto va a ser la productoria de las marginales, igual 1 hasta n de f x sub i teta. Que en el caso de la distribución uniforme, pues, ¿cuál sería el f en esta distribución uniforme? Si todo es igualmente probable, entonces realmente cualquier valor, para cualquier valor de x va a tener la misma probabilidad, y esta probabilidad en el caso de la distribución uniforme viene siendo básicamente el área, o bueno, la altura de este cuadrado que está aquí, ¿no? ¿Cuál es el área de todo esto? ¿Cuánto es el área de todo esto? Si estoy diciendo que esto es una distribución uniforme. ¿Cuánto es el área de todo esto? Hey, esta pregunta es importante. ¿Cuánto es el área de esto? Pilas con esto. Esta es una pregunta súper básica que quisiera que me contestaran. Z cuadrado. No, el área de esto no es teta cuadrado. Esta es la gráfica de la distribución de una variable uniforme. ¿Cuánto es el área de todo esto? No necesitan saber literalmente nada más. Si esto es la gráfica de una distribución. La función de densidad, ¿cuánto es esta área? En una distribución, entonces que se acostumbra mucho a la distribución normal. En una distribución normal, ¿cuál es el área bajo la curva? La integral, profe. ¿Cuánto es esa integral? Hay uno. A 1. 1. 1. Siempre. Cualquier distribución, el área bajo la curva siempre va a ser 1. Eso es importantísimo. No importa qué tipo de distribución sea, el área bajo la curva es igual a 1. Y si si el área bajo la curva no es 1, entonces no es una distribución. ¿Sí? Es otra cosa. Pues saben que para que sea una distribución, el área bajo la curva debe ser igual a 1. ¿Sí? Para cualquier valor en el rango, pues tiene que tener un valor. Importante. ¿Qué otra condición debe tener una función de distribución? ¿Qué otra condición debe tener? Si esto es una gráfica de densidades, ¿qué condición debe tener? Repaso de distribuciones. Si f es una distribución, una función de densidad de probabilidades, ¿qué tiene que cumplir f? Entonces, la integral de f tiene que ser igual a 1. ¿Y qué otra cosa? ¿Qué pasa por f de x? ¿Alguien sabe qué tiene que pasar con f de x? Mayor que 0 para todo x. Siempre. Pilas con esto. Estas son cosas muy básicas que tienen que sabérselas. Una gráfica de distribución, la integral sobre la integral desde menos infinito hasta infinito. Bueno, integral
Esto lo tuvieron que haber visto antes. Tiene que ser igual a 1 y f de x tiene que ser mayor que 0 para todo x. Si no, no es una gráfica de distribución. Pilas con eso. Bueno. Entonces, si no, no es una función de densidad, perdón. Entonces, si el área bajo la curva es 1, todo esto es 1, entonces, ¿cuánto es la altura de esto? ¿Cuánto sería este valor de aquí? Si toda esta área es 1, esto es un rectángulo. ¿Cuánto es esto? 1. No, el área es 1. Todo el área de todo esto es 1. 1 sobre 1 teta. sobre teta, profe. 1 sobre teta. Pero el área es 1, entonces el área del rectángulo pues, es la base por la altura, ¿no? Entonces teta por 1 sobre teta. Me da 1. Pilas con los conceptos son muy importantes. Yo sé que a veces uno se enfoca en saber cómo hacer los ejercicios, pero es mucho más importante entender el concepto que hay detrás del ejercicio. Pues todas estas cosas, el área bajo la curva de una función de densidad, lo que es un sesgo, lo que es el hecho de que sea una distribución uniforme, todos estos conceptos tienen que tenerlos claros, no se enfoquen en hacer ejercicios, porque haciendo ejercicios, si bien se aprende a realizar algo, no se aprende completamente el concepto. Bueno, entonces sí, efectivamente, el valor de la función de densidad para todo x es 1 sobre teta. Entonces quiere decir que esto de aquí es la productoria, es de i igual 1 hasta n de, pues, 1 sobre teta. No, lo había puesto aquí arriba, bueno, 1 sobre teta. Aquí escrito, de 1 sobre teta. Entonces, si esta es la función de distribución conjunta, pues entonces viene siendo 1 sobre teta a la n, ¿no? La persona productoria, 1 sobre teta a la n. Y entonces, ahora que tenemos entonces que la verosimilitud, ahora ya no con respecto de x, sino con respecto de teta, es igual a 1 sobre teta a la n. ¿Sí? 1 sobre teta a la n. Bien, entonces queremos hallar el valor de teta que maximiza eso que está ahí. ¿Sí? Hallar el valor de teta que maximiza eso que está ahí. ¿Cuál sería el valor de teta que maximiza todo eso que está ahí? Yo quise hallar el máximo de esta función. ¿Cuál sería el máximo? De teta. ¿Cómo? Un valor mínimo de teta. O la derivada de igualada a 0. Sí. Pues uno puede intentar derivar e igualar a 0, pero digamos, es una función que no es difícil. Claro. Si uno sabe cuál es la gráfica de esta función. ¿Cuál sería el valor mínimo de teta? Sí, simplemente viendo. Perdón, el valor que haría que la verosimilitud fuera máxima. Bueno, si hacemos teta más pequeño, la fracción se hace muy grande. Claro, entre teta más pequeño, la verosimilitud va a ser más grande. Exacto. Pero no podemos hacer teta infinitamente pequeño, ¿no? O sea, idealmente, si pudiéramos tomar cualquier valor de teta, pues sería el MLI, es decir, el estimador de máxima verosimilitud, sería igual a 0, ¿no?
Eso haría, entre comillas, máximo, porque pues mandaría la verosimilitud hacia el infinito. Pero esto no es posible, ¿no? Porque los valores de teta tienen una condición. ¿Cuál sería la condición? No podemos hacer teta Mayor que cero. todo lo pequeño posible. Por un lado tiene que ser mayor que cero, pues sí, porque si no, no sería una distribución, ¿no? Porque si no, esto no es una gráfica, porque esto sería simplemente un impulso aquí hasta el infinito. Entonces no tendría sentido. Pero aparte, tenemos que recordar que esto es sujeto a la muestra. Sujeto a la muestra. ¿Cuáles son los posibles valores que podría tomar? Recordemos cuál es nuestra muestra. Entonces, recordemos que nosotros tenemos valores de nuestra muestra, x1, x2 hasta xn. Entonces, si esta es la recta numérica, digamos, sabemos que van desde 0 en adelante. Entonces, tendría aquí un x1, por aquí tendría, digamos que estén organizados, pero no necesariamente están organizados, ¿no? Entonces, aquí tendría todos los valores que me dio mi muestra. Digo, si estos son los valores, así como están, x1, hasta xn, digamos que están ordenados. ¿Cuál sería el menor valor posible que podría tener teta? Recordemos que en una distribución uniforme, todos los valores están entre 0 y teta. Ahora, yo no conozco este teta. Y yo cogí una muestra de esa distribución uniforme, pero no conozco el teta. Y me dio que todos los valores están aquí, más o menos que son estos que están aquí. ¿Cuál sería el menor valor posible que podría tomar teta? O sea, profe, cada uno de ellos tiene su teta, ¿verdad? No. O, x1, x2 hasta xn son realizaciones de una distribución uniforme. ya. Es decir, Pero son no, los de una valores mínimos no sería no están relacionados con que el uniforme, los parámetros del uniforme que van de A hasta B, o sea, conocemos eso, ¿no? No conocemos, porque precisamente lo que queremos estimar es cuántos son esos parámetros. Bueno, el ejercicio ya nos da que el primero es Pero 0, A y B ya lo conocemos, que es 0 y teta, profe. pero es que precisamente usted, a ver, toda esta idea de la estimación es estimar un parámetro que no conocemos. O sea, sabemos que es teta, pero no sabemos cuánto vale teta. ¿Sí? O sea, sabemos que viene una distribución uniforme y que tenemos que estimar el valor de teta, pero si ya supiéramos el valor de teta, no tendría ningún sentido estimarlo. ¿Sí me explico? Sí, ¿Sí? profe. Lo único que yo tengo es una muestra. Tengo una muestra de la cual quiero estimar ese teta. ¿Sí? Y así funciona para todo lo demás. Tengo una muestra y yo quiero estimar el teta. Si lo conociera, pues no tendría sentido estimarlo. Entonces yo quiero estimar este teta y todos estos métodos de los que estamos hablando aquí es en estimar el valor de esos parámetros que no conozco. Yo lo que conozco es de qué distribución vienen, pero yo no conozco los parámetros de esa distribución. Ahora les estoy diciendo que por el estimador de máxima verosimilitud, lo que nos da es que entre más pequeño sea el teta, mayor es la verosimilitud. O sea, tengo que encontrar básicamente el mínimo valor de teta posible y ese va a ser mi estimador de máxima verosimilitud. Pero ¿cuáles son los valores posibles de teta? ¿Cuál sería el menor valor posible de teta? ¿Sí? Profe, si usted dice que aquí están organizados entre 0 y teta, es el que más se acerque a teta sería xn. Exactamente. Ya a partir de aquí nos damos cuenta que la máxima verosimilitud es el mínimo valor de teta posible. Pero ya tenemos esta muestra que está aquí. Entonces, yo no puedo, por ejemplo, escoger un teta aquí. ¿Por qué no puedo escoger un teta aquí? Porque tengo muestras que son más grandes que esto. Y si es una distribución uniforme, ¿cuál es la probabilidad de que si esta es la distribución uniforme, cuál es la probabilidad de obtener un valor más grande que teta?
Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que me dé por aquí? ¿Cuál sería la probabilidad de obtener un valor acá? 0. 0. 0. Entonces, si la probabilidad de obtener un valor mayor que teta es 0, si yo escogiera el teta por aquí, pues esto tiene probabilidad 0. Entonces no sería posible obtenerlo. ¿Sí? Entonces, realmente el menor valor posible de teta viene siendo el máximo de todos los x que yo tengo en mi muestra. ¿Sí lo ven? Sí. Entonces, Sí, profe. a partir de este análisis lo que tenemos es que para maximizar la verosimilitud, yo necesito tener el menor valor posible de teta, pero sujeto a mi muestra. Es decir, yo tengo mi muestra ya fija. Entonces, si yo tengo esta muestra, el menor valor posible de teta va a ser el máximo de todos los x de mi muestra. ¿Y eso qué quiere decir entonces? Eso quiere decir que el valor de máxima verosimilitud, el estimador, perdón, de máxima verosimilitud de teta, de máxima verosimilitud, va a ser igual al máximo de entre todos los valores de mi muestra. El máximo de todos ellos. Bien. Entonces, de esa manera hemos encontrado el estimador de máxima verosimilitud. Entonces, el teta 2, el que habla el ejercicio, viene siendo el máximo de todos. Bien. Ahora, tenemos eso que está ahí y nos damos cuenta que aquí pues el procedimiento para hallar el estimador de máxima verosimilitud no es como el tradicional en que uno deriva y encuentra el igual a 0 y nada, porque pues si yo hubiera derivado esto con respecto de teta me hubiera dado que el mínimo, que no hay ningún valor para el cual la derivada sea igual a 0, porque esta función, sobre todo los reales, no tiene máximo, pero también si recordamos un poco cálculo 1, lo que sea, pues uno sabe que si yo quiero encontrar el máximo de una función, tengo que mirar también los valores extremos. Y entonces tengo que entender que es el teta, desde un principio, ya sabemos que está entre 0, que está definido. O sea, la verosimilitud estaría definido para todos los valores posibles de teta. Del rango de esta verosimilitud estaría entre 0 y justamente el máximo. El máximo de todos. Bien. Entonces, ¿qué significa? Que lo que puedo hacer es simplemente encontrar cuál es el mínimo valor posible de todos esos. Bien. Entonces, ya tenemos el estimador de máxima verosimilitud. Ahora aquí. Ya tenemos el estimador de máxima verosimilitud. Ahora vamos a hacer, vamos a revisar si es insesgado. La pregunta es si esto es insesgado. Entonces, tenemos que ver cuál es el valor esperado del estimador de máxima verosimilitud, es decir, de teta 2. Es decir, queremos saber cuál es el valor esperado del máximo de entre todos esos estimadores. Bien. Ahora, entonces aquí esto se complica. Perdón. Esto no son tetas, sino x's. Entonces, aquí se complica un poco porque el valor esperado de un máximo no podemos simplemente mirar así a ojo cuál es. Tenemos que basarnos en la definición del valor esperado. Y sabemos que el valor esperado de una variable aleatoria x pues es la integral entre menos infinito a infinito
de x por f de x, ¿no? Ese es el valor esperado de una variable aleatoria x. Eso quiere decir que necesitamos la distribución de la variable aleatoria correspondiente al estimador. En otras palabras, lo que necesitamos es saber cuál es f de teta 2. O cuál es esa distribución, es decir, la distribución del estimador. En otras palabras, lo que necesitamos es la distribución del máximo de una variable aleatoria uniforme. ¿Sí es claro lo que estoy diciendo? Para poder encontrar el valor esperado, necesitamos la distribución de esto que está aquí, del máximo. Recordemos que los estimadores son variables aleatorias, porque son estadísticos. La estimación es un número, el estimador es un estadístico y por lo tanto el estimador es una variable aleatoria y por lo tanto el estimador en sí mismo tiene una distribución. Que a veces es fácil de saber cuál es, a veces no. En este caso no es tan sencillo, porque yo quiero saber cuál es la distribución del máximo de una variable aleatoria. Entonces, no la conozco, entonces tengo que derivarla. ¿Sí es claro por qué tenemos que encontrarla para poder encontrar el valor esperado? ¿Sí? Alguien que por favor me diga si sí o no. Claro, profe, si no conocemos la función que vamos a integrar. Y si es claro por qué no podemos directamente decir cuál es el valor esperado, es decir, porque no podemos saber cuál es el valor esperado máximo sin saber su distribución. No tenemos una propiedad para poder hacerlo. Pues tenemos que encontrar la distribución. Entonces, de ahí tenemos que derivar esa distribución de ese máximo. Entonces vamos a decir que vamos a definir que y sea igual al máximo. Al máximo de todas las n variables. Entonces, ¿qué propiedad va a cumplir? ¿Cuál va a ser la probabilidad de que y sea menor o igual a y? Esta sería la función de distribución acumulada, ¿no? Viene siendo la probabilidad de que el máximo de xn sea menor o igual que y. ¿Sí? Y entonces, si esto es, recordemos que esto es el máximo. Esto es el máximo. ¿Cuál es la probabilidad de que el máximo sea menor o igual que algo? Uno. Si el máximo es menor o igual que algo, ¿qué podemos saber de eso? ¿No? ¿Cómo, profe? ¿Cómo? Ese sería el máximo, profe. O sea, y sería el máximo valor. No. Estoy tratando de encontrar la función de distribución acumulada. Este y no existe, este y es una variable. O sea, la probabilidad de que algún valor esté por debajo del máximo. ¿Cuál es la probabilidad de que el máximo esté por debajo de algún valor? Eso es lo que estoy tratando de encontrar. Si el máximo está por debajo de algún valor, ¿qué puedo decir? Uno, ¿no? Porque pues... No, ¿qué podría decir de cada uno de los valores x1 y x2? Es decir, si el máximo está por debajo de y, ¿qué pasa con todos los valores entre x1 y xn? También están debajo de y. Está debajo de y. También están por debajo de y. Entonces, la probabilidad de que el máximo esté por debajo de y es exactamente igual a la probabilidad de que cada uno de los x1 esté por debajo del y.
¿Sí? Si el máximo está por debajo de y, entonces todos tienen que estar por debajo de y. Entonces la probabilidad de que el máximo esté por debajo de y es la misma probabilidad de que este esté debajo de y, este también y así. Ahora, estos son variables independientes, entonces podemos decir que la probabilidad de todos esos eventos es el producto de cada uno de esos eventos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la probabilidad de que y sea menor o igual que y es igual a la probabilidad de que x1 sea menor o igual que y por probabilidad de que x2 sea menor o igual que y por la probabilidad de que xn sea menor o igual que y. ¿Sí? Y resulta que cada una, esto viene siendo entonces, cada una de estas, ¿qué viene siendo? ¿Quién me puede decir cada uno de estos pedacitos qué es? Recordemos, La función acumulada de cada variable. exacto, la función acumulada de cada variable. ¿Y cada variable qué es? ¿Qué tipo de variable es? Uniforme. Función uniforme. Uniforme. Entonces quiere decir que cada uno de estos viene siendo la función acumulada de una variable uniforme. Y esa sí la conocemos. ¿Sí? Esa ya no tendríamos problema. Entonces podríamos escribir esto como la productoria desde, bueno, dejémoslo así. Esta ya la conocemos, la distribución acumulada de una uniforme. Entonces vamos a ver cómo es. Entonces la acumulada, cumulative distribution, aquí está, x menos a sobre e menos a, para todos los valores que estén en los valores de 0 y teta. Aquí a es 0 y b es teta, entonces la función acumulada es x sobre teta. X sobre teta. Y, por favor, el micrófono que se escucha mucho. Bien, entonces la función acumulada de una distribución uniforme es igual a el valor dividido en teta, es decir, y sobre teta en este caso. ¿Sí? Y sobre teta. Para este lado sería y sobre teta. Para este, pues es la misma, y sobre teta también, y así sucesivamente es y sobre teta. Entonces, ¿esto qué es? Entonces quiere decir que si esta es la productoria y estos son n valores, pues la función acumulada del máximo va a ser y a la n sobre teta a la n. Y ya tendríamos la función de distribución acumulada. Y si ahora queremos simplemente la densidad, es decir, f de ese máximo, ¿qué tendríamos que hacer? Derivar. Derivar esto. Perfecto. Entonces derivamos con respecto de quién? ¿De y o de teta? Estamos buscando la función de teta. La distribución acumulada, ¿de quién depende? ¿De y o de teta? De Y, de Y. De y. Yo tengo la acumulada y quiero la densidad, lo que derivo es con respecto de y. Fíjense que en el caso de la verosimilitud es otra historia, pero en el caso de las funciones de distribución, todo depende de los valores que pueden tomar mis variables. Entonces aquí derivamos con respecto de y. Entonces, ¿qué me queda? Me queda n y a la n menos 1 sobre teta a la n. Y esta sería la función de distribución, o la función de densidad de la variable aleatoria correspondiente al máximo de n variables uniformes. Bien. Entonces ya teniendo esta función que está aquí, ya puedo encontrar el valor esperado. ¿Por qué? Porque entonces
el valor esperado de ese máximo va a ser igual a la integral entre menos infinito hasta infinito de y por f y. Sí, ese es el valor esperado. Entonces, ¿qué tenemos? Integral entre menos infinito hasta infinito. O bueno, de una vez acotemos. Ya no entre menos infinito hasta infinito porque sabemos que mi distribución uniforme está entre 0 y θ. Entonces, entre 0 y θ de y por f de y, que es n por y a la n menos 1 sobre θ a la n de y. Entonces eso nos da integral entre 0 y θ de, bueno, ya saquemos de una vez las constantes de ahí, las constantes va a ser n y θ a la n, entonces integral entre 0 y θ de y a la n de y. ¿Sí me siguen? ¿Todo bien? Sí. Bien. Entonces esto que es igual, entonces aquí pues simplemente resolver la integral, ¿no? N a la n, entonces aquí y a la n más 1 por n más 1 entre 0 y θ. Profesor, una Sí. pregunta. ¿Por qué cuando sacó la constante dejó y igual a y a la n y no y a la menos n? No y a la n menos 1. Ah, ok, sí, porque aquí hay otro y. Aquí está Ok. multiplicando. Sí, porque como es el valor esperado, es y por f de y. Entonces y por f de y, por eso aparece aquí y a la n. Y entonces porque y por y a la n menos 1. Bien. Entonces venimos por aquí y entonces esto que nos queda n sobre θ a la n por esto va a estar definido entre 0 y θ, entonces solamente nos va a quedar la parte de θ porque la parte de 0 es 0. Entonces nos queda θ a la n más 1 sobre n más 1. Y esto que nos queda n sobre n más 1 por θ. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Qué nos permite eso concluir entonces? Recordemos que todo lo que hayamos, yo le puse aquí y porque le dije, bueno, y es la variable aleatoria correspondiente al máximo, pero al final este y es el mismo estimador de máxima verosimilitud. Entonces lo que hemos encontrado es que el valor esperado del estimador de máxima verosimilitud, que llamamos θ2, es igual a n por n más 1 por θ. Entonces quiere decir que θ2 es sesgado. θ2 es sesgado. Ahora fíjense que es casi igual, ¿no? O sea, n sobre n más 1 es casi 1, digamos. Y lo que podemos ver es que aquí entre n aumente más, pues se va a parecer más a θ, pero el hecho es que es sesgado. ¿Bien? Entonces el estimador de máxima verosimilitud es sesgado. Ya tenemos que el estimador por el método de momentos para este ejercicio no es sesgado, pero el estimador por máxima verosimilitud sí es sesgado. Bien. Ahora ya tenemos el primero y el segundo. Ahora veamos cuál es el tercer ejercicio. Sea m el mínimo, ya no el máximo, sino el mínimo de todas. Sea m el mínimo valor de la muestra. Calcule el valor esperado de m y deduzca un estimador insesgado θ3 de m. Entonces, calculemos lo que nos piden es calcular el valor esperado del mínimo de una muestra de n variables uniformes y deducir a partir de eso un estimador que sea insesgado a partir de ese resultado. Entonces, primero comencemos evaluando cuál es el valor esperado del mínimo. Entonces, llamemos
llamemos h, el mínimo, la variable aleatoria correspondiente al mínimo de n variables aleatorias uniformes. Entonces uno lo que quiere es el valor esperado. Ah, no, pero ahí lo llaman, ahí ya lo llaman m, ¿no? Entonces pongámosle m, el mínimo, en minúscula. M igual al mínimo de todas las variables aleatorias, de una muestra, y queremos encontrar entonces el valor esperado de ese mínimo. ¿Cuánto es? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo, tenemos que encontrar cuál es la integral mf, pongámosle aquí x, m, la integral desde menos infinito hasta infinito de la función de distribución de m de x, para poder encontrar el valor esperado. Entonces tenemos que de nuevo encontrar cuál es la función de densidad del mínimo. Entonces, recordando entonces, ¿cuál es la probabilidad de que ese m, bueno, voy a ponerlo mayúscula aquí para que diferenciarlo, sea menor o igual que m? Bueno, pronto se pierden un poquito, dejémoslo con el m minúscula, menor o igual que entonces que un y. Probabilidad de que m sea menor o igual que un y. Esa es la función de distribución acumulada. Y entonces viene siendo la probabilidad de que el mínimo entre x1 hasta xn sea menor o igual que y. Y entonces aquí no podemos hacer lo mismo que hicimos antes, porque si el mínimo es menor o igual que y, no quiere decir que todos sean menores o iguales que y. ¿Cierto? Pero entonces sí podemos hacer otro truco, y es el complementario. Entonces, la probabilidad de que el mínimo sea menor o igual que y es lo mismo a 1, es lo mismo que 1 menos la probabilidad de que el mínimo sea mayor que y. ¿Sí o no? ¿Sí lo ven? El complementario. Y resulta que ahora entonces sí lo tenemos, porque esto queda 1 menos, si el mínimo es mayor que y, pues todos son mayores que y. ¿Sí o no? Entonces la misma probabilidad de que cada uno sea mayor que y. x1 mayor que y, x2 mayor que y, así sucesivamente hasta xn mayor que y. Bien. Y como son independientes, pues lo que tenemos es probabilidad de que x1 mayor que y, probabilidad de x2 mayor que y, así hasta xn mayor que y. Bien. Y entonces esto me queda igual a 1 menos, esta sería como el complementario, digamos, de la función de distribución acumulada, ¿no? Entonces pasémoslo en términos de acumulado, que es lo que conocemos de la distribución uniforme. Entonces, si este es el complementario, entonces pongámoslo 1 menos probabilidad de que x1 menor o igual que y, por 1 menos probabilidad de que x2 menor o igual que y. Y así todos los multiplicamos, 1 menos probabilidad de que xn sea menor o igual que y. ¿Me siguen ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces, ¿esto qué significa? Que esto es igual a 1 menos, y esto es una productoria, ¿no? Una productoria desde igual 1 hasta n de 1 menos probabilidad de xi sea menor o igual que y, ¿sí? Bueno, resulta que todos estos son lo mismo, ¿no? Pero entonces, ¿esto qué quiere ser? 1 menos la productoria de
1 menos cuál es la probabilidad de que xy sea menor o igual que y. Xy viene de una distribución uniforme y ya sabemos que la acumulada de una uniforme es y a la n sobre teta a la e. No, bueno, y sobre teta, perdón. Y sobre teta. Entonces, reemplazamos y sobre teta. Y me queda entonces que la acumulada del mínimo viene siendo 1 menos y sobre teta, ay, no me alcanzó, a la n. ¿Bien? Vamos a escribirlo aquí en otro. Entonces, ¿qué concluimos? Que la probabilidad de que el mínimo sea menor o igual que y es igual a 1 menos y sobre teta a la n. Bien. Entonces, yo lo que quiero es la densidad. Entonces, lo único que tengo que hacer es derivar con respecto de y. Y eso que me queda n por 1 menos y teta a la n menos 1 sobre teta. ¿Sí? Derivando de la parte de arriba. A ver si me quedó bien. Profe, al menos. Se va porque la derivada interna es negativa. Ahí está bien. Ahí está bien. Porque es la derivada Listo, profe, no, tranquilo, listo. Listo. Ahí entonces tenemos. Y ahora ya podemos hallar el valor esperado. Entonces, el valor esperado de SM del que estamos hablando viene siendo igual a la integral. Y una vez pongámoslo entre 0 y teta, ¿no? Porque entre 0 y teta de y por f de y, es decir, por n teta 1 menos y sobre teta a la n menos 1 de y. Ese sería el valor esperado. Y entonces eso que me queda, entonces a ver cómo organizamos esto para que nos quede fácil. Entonces aquí, ¿qué tendríamos? Aquí tendríamos que esto es la integral de 0 a teta de y n teta cuadrada a la teta a la n. Bueno, vamos a hacerlo despacito. Teta menos y sobre teta a la n menos 1. Hice la operación aquí, entonces voy a sacar este teta. Este teta está a la n menos 1, sale aquí, queda a la n y sale aquí a la n. Entonces me queda aquí n sobre teta a la n, integral de 0 a teta, de y por teta menos y a la n menos 1. De y. Tengo que resolver esa integral de ahí. Bueno, y aquí pues es simplemente, aquí lo que hay que hacer es hacer esto, lo que ustedes saben hacer. Vamos a ponerlo más fácil aún. 0 de teta es este y, lo voy a meter directamente ahí. Bueno, no, hagamos un cambio, toca hacer un cambio de variable. Porque no por partes, profe, mejor. No. Sí, ahí lo pueden hacer bueno, hagámoslo por partes. Sí. Una pereza, pero bueno. Entonces, ¿cómo es el cuento? Y, no, pues digamos que... Sí, huye para que se vaya con la... sí. Y de b a menos y a la n menos 1. A la n menos 1. Y entonces, ¿qué me queda aquí? Que la integral de v' igual a v
menos la integral de u'(b), ¿no? Listo. Entonces, lo que tendríamos es n sobre teta a la n de, aquí nos queda la integral, u por b, entonces y por la integral de esto, pero la integral de esto no es tan difícil porque sería, a ver, ayúdeme Jorge, porque no la tengo, teta menos y a la n sobre n, pero aquí sería negativo, ¿no? Sí, negativo. Sí, ahí listo. Y menos la integral entre 0 y teta de u, pero entonces u', perdón, entonces se va a ese y me queda solamente el b, y el b sería menos teta menos y a la n sobre n de y. Listo. Entonces solo me faltaría esta integral, pero ya sabemos hacer esa integral. Esto queda igual a n teta por menos y, teta menos y sobre... Ah, bueno, todo esto definido entre 0 y teta, ¿no? Entre 0 y teta. Entonces, si definimos solo entre 0 y teta, nos queda que esto es 0. ¿Sí lo ven? Si definimos eso entre 0 y teta es 0. Esto es 0. Porque cuando es 0, esto me queda aquí 0, y cuando es teta, esto me queda 0. Entonces, la integral entre 0 y teta viene siendo aquí 0. Entonces, esto se me va, se me cancela. Entonces, solo me queda esta parte de aquí. Y esta parte de aquí viene siendo la integral de menos teta menos y a la n sobre n. Y la integral de eso es, pues, a ver, vamos a hacerlo aquí. Vamos a ponerlo acá, integral entre 0 y teta. Creo que era más fácil con el cambio de variable, pero bueno, ya lo hicimos así. Teta menos y a la n sobre n. Entonces, si nos queda esto es igual a n teta, y entonces aquí esta integral de aquí, ¿qué queda? Me queda menos 1 sobre n, y teta menos y a la n más 1 sobre n más 1, pero creo que nos queda positivo. ¿Sí o no? Pero, pero atrás había un negativo, ¿no? Atrás había negativo, un negativo. queda, Atrás nos queda o sea, negativo. queda negativo igual. Listo. Y esto es entre 0 y teta. Ya vamos a terminar, ya no vamos a terminar. Entonces se nos cancelan estos n's. ¿Qué me queda? Me queda menos 1 teta, y nos queda esto definido entre teta y 0. Entonces, cuando es teta es 0, ¿sí? Y cuando es 0 me queda teta menos y, me queda menos y a la n más 1 sobre n más 1. No me gusta eso. Profesor, lo que está evaluando no es Y. Es verdad, gracias. Menos mal, porque no me gustaba lo que estaba viendo. Muchas gracias. Sí, es verdad, lo que estoy hablando es bien. Entonces, cuando es 0, lo que me queda es teta. Ahora sí tiene sentido. N más 1 sobre n más 1. Pero ya, ahora sí terminamos, porque esto nos queda teta a la n sobre... N más 1. Ah, es que desde el principio la barré, porque aquí, teta a la n. Es una n aquí. Es una n aquí.
Ahora sí. Porque entonces lo que me queda aquí es teta. Lo positivo fue que llegamos a lo que teníamos que llegar. Sobre n más 1. Listo. Después de todo ese procedimiento que digamos que es harto, hacer todas estas integrales, lo que obtenemos es que el valor esperado del mínimo es teta sobre n más 1. Claramente, pues el mínimo en sí mismo no es no tiene sentido usarlo como un estimador, ¿no? Porque pues estamos dividiendo por algo que es bastante grande, pero no, el ejercicio nos dice, bueno, a partir de ese valor esperado del mínimo, encuentre un estimador de teta que sea insesgado. Entonces, ¿cómo podemos definir? Entonces, ¿cómo podríamos definir ese tercer estimador a partir de este resultado que está aquí? ¿Cuál sería entonces ese tercer estimador? ¿Cómo podríamos definir ese tercer estimador para que sea insesgado? ¿Quién tiene una idea? Se multiplica por n más 1. Por M. Entonces, sería n más 1 por quién. N más 1 por quién. Por el M. Exacto, por el mínimo. Eso quiere decir que este estimador que está aquí, teta 3, sería un estimador insesgado. ¿Sí? Porque fíjense, ¿cuál sería el valor esperado de este estimador? Sería el valor esperado de todo esto, y el valor esperado de todo esto es n más 1 por el valor esperado de m. Y el valor esperado de m es teta sobre n más 1, entonces se me cancelarían los n más 1 y me quedaría un estimador insesgado. ¿Listo? Entonces ya tenemos nuestros tres estimadores del ejercicio. Teta 1, gorro, que sería 2 veces x barra, este sería el basado en los métodos de los momentos. Teta 2, gorro, que sería el máximo de todos. Este sería basado en la máxima verosimilitud. Y teta 3, que sería n más 1 por el mínimo de todos. Que sería pues el basado en el mínimo. Bien, tenemos esos tres estimadores. Ahora que nos queda el ejercicio. Calcule la varianza de teta 1, teta 2 y teta 3. Y voy a calcular la varianza, creo que de teta 1 y de teta 2, y les voy a dejar el ejercicio de la varianza del teta 3. Porque pues es como lo mismo. Bien, entonces, calcule la varianza de eso. Entonces, la varianza de teta 1 va a ser igual a la varianza de 2x barra. Y la varianza de 2x barra es 4 veces la varianza de x barra. ¿Y cuál es la varianza de x barra? Pues entonces, recordemos que la varianza de la media muestral es igual a 4 veces la varianza de x dividido en n, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la varianza de x? ¿Cuál es la varianza de x? Recordemos que es una distribución uniforme. Entonces podemos ir a nuestra tablita de la distribución uniforme y saber cuál es la varianza de x. La varianza viene siendo teta cuadrado sobre 12. Teta cuadrado sobre 12. Entonces, ¿qué nos queda? Que esto es 4 sobre n por teta cuadrado
sobre 12. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Entonces tenemos que la varianza del primer estimador es teta cuadrado sobre 13. Bien. Ahora, ¿cuál sería la varianza del segundo estimador? Viene siendo la varianza del máximo. La varianza de ese máximo, de nuevo, no la podemos sacar así nomás. ¿Sí? No la podemos sacar así nomás. Tenemos que utilizar la definición de lo que es de cómo se calcula una varianza, la integral desde menos infinito hasta infinito de, bueno, esto podemos pensar que lo podemos calcular mejor como el valor esperado del máximo al cuadrado menos el valor esperado del máximo al cuadrado, ¿no? Por definición de la varianza, ¿no? Y entonces el valor esperado del máximo al cuadrado es la integral de menos infinito hasta infinito de x cuadrado por la distribución menos el valor esperado de ese máximo, que ese sí lo conocemos, porque ese es teta cuadrado sobre n más 1 al cuadrado. Entonces tenemos que hallar esta integral que está aquí. Esta integral que está aquí. ¿Sí vieron lo que dice ahí? ¿Todos entendieron lo que dice ahí? Yo no, profe. ¿Qué parte? Esta parte clara, ¿cierto? Sí, esta parte es clara. O sea, cuando pasó de la esperanza del máximo, x1, x2, menos a la integral. Ok, listo, porque entonces esta parte de aquí, esta es la esperanza del máximo, todo elevado al cuadrado. Y la esperanza del máximo ya la sabemos, la calculamos previamente. Habíamos calculado que la esperanza del máximo era... me faltó un n. N por teta sobre n más 1, la esperanza del máximo. Entonces la esperanza del máximo es n por teta sobre n más 1. Entonces la esperanza del máximo al cuadrado viene siendo n cuadrado por teta cuadrado sobre n más 1 cuadrado. ¿Ahí está claro? ¿Esa parte es bien? Sí, señor. Ahora falta esto. Entonces, esto es la esperanza del máximo al cuadrado. Pero si uno quiere hallar la esperanza del máximo al cuadrado, pues tiene que hallar, esto es básicamente el primer momento, el segundo momento, perdón. ¿Cómo se halla el segundo momento? Pues es la integral de x cuadrado, bueno, de pronto, si lo miramos como x, de pronto nos confundimos un poco. Voy a cambiarle el nombre a la variable. Más bien, la esperanza de y cuadrado por f de la variable aleatoria y de y. ¿Qué es esta variable aleatoria y? Es la variable aleatoria correspondiente al máximo, porque la distribución del máximo al cuadrado es la misma distribución de y, del máximo. ¿Sí me explico o no me explico? Sí, señor, ya me quedó claro. Sí, ok, perfecto. Entonces, lo que tenemos que hallar es el segundo momento de la variable aleatoria correspondiente al máximo. Entonces, tenemos que hallar esta integral que está aquí. Y volvemos a tener que hacer una integral un poco aburrida. Menos infinito hasta infinito. Bueno, de una dejémosla desde 0 hasta teta. 0 hasta teta. De y
al cuadrado por f de y, pero recordemos que esta es la distribución del máximo. Y la distribución del máximo ya la tenemos porque la distribución del máximo es... ¿Dónde está? N por y a la n menos 1 sobre teta. Exacto. Aquí la tenemos. N por y a la n menos 1 sobre teta a la n. N por y a la menos 1. N por y a la n menos 1 sobre teta a la n. Entonces, por n por y a la n menos 1 sobre teta a la n de y. ¿Y eso qué me da? Me da entonces n sobre teta a la n por la integral entre 0 y teta de y a la n más 1 sobre nadie. Y. Y bueno, y esa integral no es tan complicada. Entre 0 y teta. Perdón, n más 2 sobre n más 2. Entonces, ¿qué me queda? Me queda n teta por teta a la n más 2 sobre n más 2. Entonces, esto me queda n por teta cuadrado sobre n más 2. ¿Sí? Esa viene siendo la varianza de el máximo. Ese es el primer momento. El segundo momento, profe. Ah, sí, es verdad, Hay que restarle el primer momento al cuadrado. Gracias, sí, gracias. Entonces, este es el segundo momento y ahora sí tenemos que terminarlo. Porque entonces a esto tengo que restarle esto. Entonces, la varianza de teta 2 va a ser igual a ese n teta cuadrado sobre n más 2 menos el valor esperado del máximo al cuadrado, n cuadrado teta cuadrado sobre n más 1 cuadrado. Bien. Y bueno, y eso ahí resuélvanlo. Les tiene que dar algo más o menos decente. ¿Listo? Entonces, esta sería la varianza. Yo voy a ponérselas aquí un poquito más agradable. Bien. Lo que van a notar aquí es que muchas cosas se van a cancelar y no va a ser tan feo. Bueno, hagámoslo de una vez para ver si lo hicimos bien. Entonces me queda n por n más 1 cuadrado menos n cuadrado por n más 2. N más 2 menos 1 cuadrado teta cuadrado. Entonces va a seguir aquí. Entonces, ¿qué me queda? Me queda n por n cuadrado más 2n más 1 menos n cubo más 2n cuadrado. Voy a hacer solamente la parte de arriba, que es lo que me interesa. N cubo más 2n cuadrado más n menos n cubo menos 2n cuadrado. Entonces se me cancelan, fíjense, me cancelan los n cubos, me cancelan los 2n cuadrado, me queda solo n. En la parte de arriba me queda simplemente un n, ¿no? Me queda simplemente un n. Entonces la varianza de eso va a ser igual a n sobre n más 2 por n más 1 cuadrado por teta cuadrado. ¿Sí?
Fíjense que la varianza de esto, cuando n tiende a infinito, es 0. ¿Sí? Entonces, a medida que aumenta el tamaño de la muestra, la varianza se va haciendo más y más pequeña. Listo, y entonces ahí ya tendríamos la varianza de teta 2. Nos haría falta solamente la varianza de teta 3, que pues tienen que hacer la integral y todo eso, y les queda como ejercicio. Tienen que hacer lo mismo que hice acá. La varianza la varianza de n más 1 por el mínimo, y entonces lo hacen así, y luego tienen que hacer esta integral y restarle. La integral es un poco más harta que esta, pero es que hay como ejercicio. Busquen en Wikipedia, que eso en Wikipedia, no en Google, que eso ahí alguien seguramente ya lo habrá hecho. Pues sí, se traban un poco. Bien, entonces, ¿qué hemos concluido? Hemos concluido que lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos 3 estimadores. Teta 1, gorro, teta 2, gorro, teta 3, gorro. En los cuales este y este son insesgados. Este es sesgado. Pero fíjense que la varianza de este es teta cuadrado sobre 3n, pero la varianza de este es n sobre n más 2 por n más 1 al cuadrado teta cuadrado. Fíjense que el orden, digamos, de esto es 1 sobre n al cuadrado, mientras que el orden de este es 1 sobre n. Lo que quiero decir es que a medida que n aumenta, la varianza de este se hace más rápido, igual a 0, que la de este. Entonces, en otras palabras, si yo tengo que escoger un estimador entre este y este, pues tendría que analizar, porque a medida que aumenta mi tamaño de muestra, este se me va volviendo más eficiente. Lo que pasa es que este es sesgado. Luego van a ver cuando hagan los experimentos a qué me refiero con lo que yo estoy hablando. Y luego cuando calculen la varianza de este, les va a dar una varianza muy grande. ¿Por qué? Porque la varianza de esto es la varianza de n más 1 por el mínimo. Entonces, ¿qué vas a pasar con este n más 1? Para sacarlo de la varianza va a quedar elevado al cuadrado. Entonces, la varianza del teta 3 me va a quedar n más 1 cuadrado por la varianza del mínimo. ¿Sí? Entonces, la varianza de esto va a ser bastante grande. Tiene que darles bastante grande. Entonces, revísenlo cuando hagan las cuentas, cuando hagan sus integrales, y les va a dar bastante grande. Y entonces, ¿cuál es el ejercicio que viene en R? Es básicamente reproducir esto, pero con R. Voy a mostrarles. ¿Con qué, profe? ¿Reproducirlo con qué? En R. Ya les voy a mostrar en el ejercicio. Voy a dejar de grabar.